Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Alma Lilia Rosales y bienvenidos a esta segunda videocápsula para continuar con el tema de reacciones químicas inorgánicas. Vamos a ver en esta ocasión el tema estequiometría. Bien, la estequiometría es el estudio de las relaciones cuantitativas entre las cantidades de reactivos utilizados y los productos formados en una reacción química. Viene de las raíces griegas stoikon, que significa elemento o sustancia, y metría, que es la medición. Por lo tanto, podemos decir en términos sencillos que la estequiometría nos permite medir las cantidades de elementos que constituyen una sustancia química. ¿Cuánto pesa un átomo? Bueno, un átomo tendría un peso muy pequeño, que sería totalmente difícil de medir en una balanza convencional. Los átomos sabemos que son las unidades estructurales básicas que constituyen a la materia. Y desde el punto de vista práctico, tendremos que saber cuántos átomos tenemos en una cantidad concreta de materia. Para lograr saber cuántos átomos hay en una cantidad de materia, tendríamos que poder pesar o medir esa cantidad de materia a través de una medida de masa, como pueden ser los gramos, los miligramos, los kilogramos. Para esto necesitamos la relación o tener una relación entre cuántos átomos hay en cierta cantidad de materia. Para eso tenemos que en la tabla periódica, cada uno de los elementos en su parte superior o esquina superior derecha tienen lo que conocemos como la masa atómica relativa. Es relativa porque está dada en UMAS, que son unidades de masa atómica. Así sabemos que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1 UMA, que el oxígeno tiene una masa atómica de 16 UMAS, redondeando sus valores. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos pasar este valor a una cantidad de materia? Para eso hay que conocer el concepto o lo que es el número de Avogadro y el mol. El número de Avogadro se determinó experimentalmente que un mol de cualquier sustancia o elemento contiene un número constante de átomos o moléculas de esa sustancia. Es decir, un mol de un elemento siempre va a contener la misma cantidad de átomos y moléculas. Y en este caso, ese número es de 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, según sea el caso. Así entonces, un mol de hidrógeno va a contener 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Es una cantidad bastante grande porque los átomos son tan pequeñitos que para poder tener un mol necesitamos esta cantidad. Para un mol de oxígeno, igual hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Para un mol de agua, igual hay 6.022 por 10 a la 23, pero aquí ya son moléculas de agua. Y para cualquier sustancia siempre va a ser el mismo número de átomos o moléculas para un mol. De esta forma, el número de Avogadro viene a ser el factor de conversión entre la masa atómica relativa, que son las unidades de masa atómica, y el gramo. También se determinó experimentalmente que el mol es el número de átomos o moléculas de una sustancia expresado en gramos, y este ya es el que relaciona una cantidad de materia en gramos a un mol, porque un mol de cualquier sustancia va a equivaler a su masa atómica expresada en gramos. Entonces, la masa atómica que sabemos que está en la tabla periódica equivale a un mol de cualquiera de esos elementos. Así pues, un mol de hidrógeno pesaría 1 gramo, que es su masa atómica. Un mol de oxígeno pesaría 16 gramos, que es su masa atómica. Y un mol de agua pesaría 18 gramos, que sería su masa molecular o peso molecular. Así pues, la primera parte de los cálculos estequiométricos se trata
de sacar los pesos moleculares de los compuestos químicos y determinar a cuántos moles o a qué cantidad de materia en gramos equivalen. El peso atómico es la masa atómica del elemento y la vamos a obtener de la tabla periódica, como ya les indiqué anteriormente. Para efectos de cálculo la vamos a redondear. El peso molecular, por su parte, es la suma de los pesos atómicos de todos los elementos que forman el compuesto químico. Aquí tenemos una tabla que nos indica los elementos y los pesos atómicos o masas atómicas obtenidas de la tabla periódica, ya con sus unidades de equivalencia entre la cantidad de sustancia y el mol. Entonces, el hidrógeno, su peso atómico sería 1.00797, que lo vamos a redondear a 1 gramo sobre mol. Es decir, un gramo de hidrógeno, un mol de hidrógeno pesaría 1 gramo. En caso del oxígeno, 15.9994, redondeamos a 16, así que un mol de oxígeno pesa 16 gramos, o su peso atómico sería 16 gramos sobre mol. El cloro pesaría 35.453, que lo vamos a redondear a 35. Un mol de cloro pesaría 35 gramos, o su peso atómico sería de 35 gramos sobre mol. Y lo mismo para el azufre, que pesa 32.064, se redondearía a 32 gramos sobre mol. Ahora, en el caso de los compuestos, tenemos que identificar la cantidad de átomos que están presentes y multiplicarlos por sus pesos moleculares para sacar la suma. Así, en el agua tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, su peso molecular sería 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más el peso atómico del oxígeno, que es 16. Esto nos daría 18 gramos por mol, o lo que es lo mismo, un mol de agua pesaría 18 gramos. Para el compuesto ácido sulfúrico, H12CO4, tenemos 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. En este caso habría que multiplicar 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, 1 por el peso atómico del azufre, que sería 32, y 4 por el peso atómico del oxígeno, que son 16. Al sumar todas estas cantidades, nos da que el peso molecular del ácido sulfúrico es de 98 gramos sobre mol, o lo que es lo mismo, un mol de ácido sulfúrico pesaría 98 gramos. Y así sacaríamos los pesos moleculares para cualquier compuesto. Lo veremos a detalle en los ejercicios. Esta sería una secuencia para el cálculo de moles o de gramos contenidos en una cantidad de sustancia. Nosotros tenemos que el problema o el ejercicio nos va a proporcionar una cantidad de sustancia en gramos, o nos va a proporcionar una cantidad molar de una sustancia o de un elemento. Entonces, si nosotros tenemos gramos de sustancia y queremos saber cuántos moles hay en esta cantidad, tenemos que dividir entre la masa molecular o peso molecular de la sustancia. De esta manera vamos a obtener los moles que equivalen a esta cantidad. Por el contrario, si nosotros tenemos una cantidad molar, es decir, nos dan moles de sustancia, para conocer a qué cantidad de materia equivalen, vamos a multiplicar ese número de mol por su masa molecular. Y de esa manera vamos a obtener la cantidad de sustancia en gramos. Si nosotros tenemos una cantidad molar de cualquier sustancia o elemento y lo multiplicamos por la constante de Avogadro, que hace unos momentos explicamos como 6.022 por 10 a la 23 o 6.023 por 10 a la 23, que es igual,
vamos a obtener la cantidad de átomos o moléculas que están contenidos en ese número de mol. De esa manera, siguiendo esta secuencia de proporciones, nosotros podemos saber, dado un número de moléculas, cuántos moles equivale, y dado un número de moles, cuántos gramos de sustancia hay, o bien, si tenemos una cantidad de sustancia en gramos, podemos saber cuántos moles equivalen, y en esos moles podemos determinar cuántas moléculas de esa sustancia tenemos. Por lo tanto, esa es la primera secuencia de cálculos que vamos a realizar. En otro tipo de cálculos, tenemos que aprender o partir de las reacciones químicas balanceadas. En este caso, tenemos que el método más simple para balancear las reacciones es por tanteo. Para este método, solo requerimos observar cuántos átomos de cada elemento hay en reactivos para tratar de igualarlos con el número de átomos que están en los productos, y para eso vamos a ir agregando coeficientes que vamos a poder cambiar las veces que sea necesario hasta que quede la misma cantidad de un lado que de otro de una ecuación química. Siempre hay que tomar en cuenta que un coeficiente que agreguemos va a afectar a todos los átomos en la fórmula y que siempre debemos tratar de utilizar números enteros y lo más pequeño posible. A partir de una reacción química balanceada, nosotros al tener estos coeficientes ya balanceados con el mismo número de átomos en reactivos que en productos, estos se llaman coeficientes estequiométricos. Y estos coeficientes estequiométricos nos dicen qué cantidad de reactivos estamos utilizando y qué cantidad de productos estamos formando a partir de estos reactivos. Aquí hay un ejemplo para la reacción química balanceada del hidrógeno con el oxígeno para la producción de agua. Necesitamos agregar estos valores que están en color azul, que son los coeficientes estequiométricos. Aquí ya podemos contar que en total tenemos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno del lado de los reactivos, y en los productos tenemos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, y esto significa que hay 2 átomos de oxígeno, por lo tanto está balanceada. Ahora, pregunta, ¿podemos conocer el número de moles de agua que se producen a partir de 1.57 mol de oxígeno? La respuesta es sí, porque tenemos una relación entre reactivos y productos en la misma reacción. Esto significa que 2 mol de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 mol de agua. Por lo tanto, si yo tengo 1.57 mol de oxígeno, yo sé que 1 mol de oxígeno produce 2 mol de agua. Por lo tanto, haciendo esta multiplicación, tenemos 3.14 mol de agua producidos a partir de 1.57 mol de oxígeno. Esta es la relación molar que viene dada en la ecuación química. Cuando aquí no hay nada a un lado de un compuesto o de un elemento, significa que hay 1. Por eso es 1 mol de oxígeno produce 2 mol de agua. También 2 mol de hidrógeno producen 2 mol de agua, así que también podemos saber la cantidad de hidrógeno necesario para esta cantidad de oxígeno. Y así podemos conocer o calcular las cantidades utilizadas y producidas a partir de una reacción química balanceada. Esta sería la secuencia en general para encontrar el número de moles o gramos producidos a partir de una cantidad en una reacción química balanceada. Y lo vamos a ver a más detalle en la explicación de los ejercicios. Estos son otros conceptos interesantes a partir de estos cálculos, que es el reactivo que limita o que se consume por completo, el reactivo que sobra o que queda, y el rendimiento, que es la eficiencia de la reacción química. Y nos veríamos en otra videocápsula para explicar cómo realizar todos estos cálculos a partir de reacciones químicas. Muchas gracias por su atención.